que obviamente es a veces muchísimo más fresco que el propio champiñón fresco, porque lo tenemos al lado, es decir, lo transformas inmediatamente después de recolectar, pero también las presentaciones en fresco que se ha innovado muy poco en los últimos 20 años, ¿no? Por lo tanto, dices, pues como indicador, si hay un cambio en el compostaje y en el cultivo, pues pasamos de rotar el cultivo de 9 a 12 veces el metro cuadrado al año aproximadamente a 144 veces al año. O sea, el cambio es exponencial. Lo que pasa es que en lugar de invertir €1 para conseguir para conseguir lo mismo en un cultivo tecnológico, pues tienes que invertir más de 10 veces, ¿no? Entonces, si tú haces esa transformación, mejoras compostaje, mejoras cultivo, dices, ¿qué es lo que consigues? Por una parte, ¿es rentable o no es rentable? Pues nosotros nos hemos gastado muchos millones de euros, desde luego para nuestra generación y la siguiente, y lo estamos haciendo rentable. Por lo tanto, ya es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que además estamos mejorando la calidad y, por lo tanto, sí se puede subir el precio en el mercado con mejor calidad. El champiñón, obviamente, muchas veces el precio lo marca una bolsa mundial, que es en función de cómo están nuestros vecinos, nosotros respiramos, pero en definitiva, con un buen producto consigues subir los precios y, por lo tanto, mejorar la competitividad y tu propia rentabilidad. Y, por lo tanto, además, ¿qué nos falta? Nos falta otra cosa, que es subir el consumo. Pues el consumo también sube. Es decir, tenemos futuro, lo que nos hace falta es dar una serie de pasos. La macroplanta puede ser un paso relevante, pero desde luego tiene que haber otros en la parte de cultivo también. Con esto, si lo unes a la dimensión que tanto hemos hablado, y yo lo he empezado a decir desde el principio, somos relativamente pequeños, o sea, las empresas de aquí estamos a mitad de camino a lo que está la mayoría de nuestros competidores europeos, pues conseguiríamos ya todo. Dimensión suficiente como para poder invertir, como para poder innovar y como para poder hacer una transformación del sector relevante. Y por último, desde el punto de vista de la complementariedad, y es decir, oye, ¿hasta qué punto las nuevas inversiones van a dejar a un lado el cultivo tradicional? Pues dices, eso en España, o sea, fuera de España, es algo que ha pasado hace años. Desde luego el sector se concentra, pero sí que hay una ventaja importante, y es que aparecen otro tipo de variedades, como decía Felipe, pero también dentro del propio champiñón también se puede conseguir el trabajar en determinadas calidades, etcétera. Es decir, que creo que es complementario el sector tradicional con la innovación y los nuevos proyectos conjuntos que pueda haber. En definitiva, que yo abogo por ello, ¿no? Por invertir, por innovar y, desde luego, por colaborar y aliarse más dentro del propio sector en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Quién continúa? Muy bien. Sí. Felipe. Bueno, es que se está aquí hablando mucho del tema de inversión, que es un poco lo que ha dicho al final, antes de decir el final de lo que ha dicho Eduardo. Es decir, aquí la estructura del champiñón en La Rioja de siempre ha sido una estructura de cultivo familiar. Si nos planteamos inversiones de todo este tipo, la mayoría de la gente, dado además los márgenes que hay, ni está dispuesta ni puede hacer esas inversiones. ¿Cuál es el otro problema? La tecnología que hay aplicable no es una tecnología nuestra, es una tecnología importada, que está una tecnología sobre grandes centros de producción. Entonces, aquí está muy crudo la cosa para decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? Si va a ser el futuro desaparecer en el mayor porcentaje estos cultivos familiares y concentrarse en grandes unidades de producción, o cómo vamos a poder lograr salvar parte de esta estructura familiar, o no merece la pena salvarla. Yo ahora mismo no sé la solución, Es decir, pero ahí está, y eso estamos ahí ahora mismo en un momento en que hay que tomarlo, porque lo normal y lo lógico será la línea que se va es que vaya desapareciendo esta agricultura familiar, que ha sido muy competitiva en La Rioja, porque aquí la estructura del cultivo era
Era un cultivo familiar, pero que dependía, por un lado, estaba en cooperativas en producción de compost y en cooperativas en comercialización o conserva. Entonces, era, es decir, donde había que invertir o las unidades de producción necesitaban un cierto tamaño, que eran en el compostaje y en la conserva, eran grandes, y donde había que manejar mucha mano de obra, mucho trabajo, ahí eran agricultura familiar. Si vamos a grandes centros de producción, desde luego esta agricultura familiar desaparece. Entonces, a ver qué camino tomamos y por dónde vamos a ir. Esa sí que es una cuestión que a lo mejor debería ser el propio sector, ¿no?, el que tomara la iniciativa o esperar de la Administración. Aquí tenemos representantes de ambos lados, ¿no? Bueno, si me dejas. Yo lo primero, antes de hacer la exposición, estaba esperando por lo que he dicho, que parece que no ha terminado de cuadrar lo de que tenemos una tecnología un poco obsoleta, yo no me explicaré, pero de verdad que lo primero que quiero es mostrar mi discrepancia total, pero total, de la A a la Z, con la exposición que Mariano ha hecho sobre los cultivadores y la gestión que los cultivadores pueden o no ser capaces de llevar. No creo que sea momento para enzarzarnos en una pelea dialéctica con esto, pero vamos, yo estoy en la confianza de que lo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pasó ya hace mucho tiempo a la historia, y que el gran problema de muchas cooperativas precisamente ha sido que se ha querido hacer desde arriba sin contar para nada con los de abajo, y luego ha pasado lo que ha pasado. Creo que a lo mejor situar las cosas en un término medio puede ser algo positivo. Pero bueno, dicho esto, que es que si no, no me sale del cuerpo, entramos ahora un poco a analizar las preguntas anteriores que me hacías. Cuando hablamos de tecnología obsoleta, que nadie se asuste, estamos trabajando y se podrá seguir trabajando muchos años. Pero ¿a qué viene esto? Estamos dándole, yo creo que todos hemos tocado a lo largo de la tarde el punto del consumo. Y es algo que yo, por mi parte, por dejarlo más o menos zanjado, es una asignatura pendiente muy importante que tenemos, y es una asignatura pendiente a la que tenemos que llegar a alcanzar, porque de lo contrario, tendremos que limitar nuestras producciones porque no seamos capaces de vender nuestro producto. Para esto, ¿qué va a hacer falta? Lógicamente, una investigación y desarrollo con los problemas que esa pequeña dimensión de las empresas, como ya se ha dicho, se tiene. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar un poco más abiertamente, y esa investigación y desarrollo para algo en concreto hay que hacerla un poco entre todos. Aunar fuerzas de la industria, aunar fuerzas del propio cultivador y ver de qué manera se puede llevar adelante esa I+D, porque también todos pecamos un poco de eso. Cada uno en nuestra casa investigamos y somos listísimos, pero claro, esa investigación llega poco lejos, ¿eh? Entonces vamos a plantearnos, yo voy a dejar encima de la mesa esa duda, hasta dónde nos puede interesar el hacer una I+D en conjunto, que a la vez, a través de la Administración, pueda ser algo que tome cuerpo, que sea lo que realmente nos interesa a todos. Si conseguimos salvar la idea esta de que cada empresa hace lo suyo porque así los demás no se enteran de lo que yo he hecho y yo soy el primero, a lo mejor esa I+D es posible que se pueda hacer entre todos como una gran empresa. Hablamos después, y siempre buscando un mayor consumo, de la promoción. Yo he dicho antes, he dado alguna cifra y me tengo que repetir, sin promoción ya no se vende nada. Antes decía que el buen manto, creo recordar que era, que se vendía en el arca, ¿no? Pues yo creo que ahora ya ni aun eso. Si no salimos de casa, si no mostramos nuestro producto a los demás, contando que además tenemos un producto que tiene una serie de características, una serie de peculiaridades que están, me atrevo a decir, por encima de la media de las hortalizas que normalmente consumimos en este país, a lo mejor es que no lo hemos sabido o no hemos llegado a promocionar suficientemente para que se vean esas características de nuestro producto y poder llegar ahí. Por lo tanto, también habrá que plantearse cómo podemos afrontar una promoción pues con un poquito más de 300.000 euros al año, que con eso llegamos poquito lejos. También es algo, creo, que tiene que hablar el sector productor y que tiene que hablar, como ya de hecho se está haciendo, con el sector industrial, para poder poquito a poco dar pasos en ese sentido. Y por último, cuando hablamos de consumo, hablamos también de calidad. También a lo largo de la tarde se ha dicho que ha aumentado el consumo, y yo creo que lo he dicho también cuando he hablado de los datos, que cuando este champiñón distinto al que veníamos habituados en los últimos 12, 15, 18 años, cuando ha empezado este champiñón cortado, presentado de formas distintas a lo que toda la vida habíamos conocido, ha habido un repunte en el mercado, muy pequeñito, porque aquí los repuntes en fresco